Creo que me meteré en problemas. No, te entiendo, lo siento. Conocido por decir lo que piensa, el embajador estadounidense Pete Hoekstra lamentó haberse perdido un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, que según él, se iba a anunciar esta semana. La estrategia era conseguir victorias. Esa era la estrategia que acordaron el presidente y el primer ministro. Cuando se habla de estrategias para reanudar las negociaciones, Hoekstra declaró a Global News que ese enfoque casi dio sus frutos, pero a diferencia de su jefe, Todos los trabajadores estadounidenses. al principio se mostró reacio a culpar al gobierno de Ontario por la lucha contra las tarifas. ¿Estás de acuerdo en que estuvimos muy cerca? Creo que estuvimos muy cerca, sí. ¿El anuncio de Doug Ford lo arruinó todo? Es solo que, ya sabes, no voy a entrar en buscar culpables, ya sabes. Cada uno hará su propio análisis. Pero al final, Hoekstra dio su propia valoración, diciendo que los anuncios intentaban interferir en la política estadounidense e influir en el caso del Tribunal Supremo sobre los aranceles y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. No se viene a Estados Unidos y empezar a publicar anuncios políticos financiados por el gobierno, y esperar que no haya consecuencias. Aunque Hoekstra estaba furioso por los anuncios, también mencionó el insulto de Trump, que ha enfurecido a los canadienses. O entonces, viajo por todo el país y la gente me dice, Pete, es que no entiendes por qué estamos tan enojados con el estado número 51. Es como, tienes razón, no lo entiendo. ¿Qué tamaño es este embajador de Donald Trump en Canadá para, en suelo canadiense, decir que no encuentra el insulto, en decir que Canadá debería dejar de existir como país y convertirse en el nuevo Puerto Rico de los Estados Unidos? En un territorio más, ¿no? Y por supuesto que Canadá se molestó demasiado. De hecho, lo abuchearon en esa conferencia públicamente al embajador del presidente de los Estados Unidos y lo hicieron pedazos, ¿eh? No solo en los medios de comunicación, aquí, sin necesidad de levantar la voz. No hubo necesidad de insultar ni de decir improperios como lo haría en el lado estadounidense Trump, pero quedó claro pues su arrogancia, su nivel de respeto, que es ausente a todas luces. Y eso pasó en vivo, pasó en un evento oficial, estaba de frente hablando con empresarios, con funcionarios, con medios de comunicación que estaban muy atentos ahí mirando lo que tenía que decir este tipo, que es Pete Hoekstra, es el embajador que Donald Trump puso aquí en Canadá. Tiene muy mala fama, pero bueno, pues se para en este foro y suelta una de las declaraciones más ridículas y ofensivas, pero también yo creo que hay que decir torpes que se hayan visto en muchísimo tiempo. Dice, como ustedes escucharon, pues que él no entiende por qué los canadienses se molestan tanto cuando Donald Trump quiere llamarnos el estado número 51. Y así lo dice sin pena. No crean que era sarcasmo, no. Fue una ocurrencia simpática, según él. Como si eso no reflejara décadas de menosprecio, de dominio disfrazado de amistad, de un Canadá que se esforzó de más por ser amigo de la Casa Blanca y que pues que al final del día, miren, lo que se saca a cambio. Un Canadá que ha entendido que para estar del lado correcto de la historia hay que levantar su cabeza y que nunca, nunca de los nunca seremos no solamente un estado de los Estados Unidos, eso no va a pasar jamás, sino que encima no seremos más un aliado incondicional. Y claro, lo que siguió después fue una serie de metidas de pata que terminaron de enterrar todo. Empezó a regañar, quiso levantar la voz este señor, movió el dedo como si estuviera reprendiendo a sus subordinados aquí en Canadá, pues la rechifla obviamente se le soltó con todo. Habló de una supuesta campaña de anuncios pagados por Ontario criticando las políticas de Donald Trump y que esto era propaganda. No es propaganda, se llama realidad. Se llama promover la verdad. Esas fueron las palabras de Reagan. Pero bueno, según él, Canadá se atrevió a interferir en la política interna de los Estados Unidos. Y cuando ellos intervienen en la política interna del mundo entero, cuando ellos meten su cuchara en todos los países del mundo, hay que quedarse callados, ¿no? Este señor se confundió. Pensó que estaba hablando con una reportera
estadounidense, a la que de esas que Trump suele menospreciar, humillar, decirle estúpida en su cara. No. Aquí no va a venir a levantar la voz, a gritar a su rancho. Quiso venir a soltar el tapete del muerto otra vez, a espantarnos con el tapete del muerto de los aranceles, de amenazar con represalias, de que se iban a tomar decisiones que supuestamente iban a hundir al país. Y ahora con eso, pues de alguna manera nos quiere decir que no podemos responder con una campaña de comunicación a las locuras del presidente de los Estados Unidos. Pero ellos sí pueden pisotear la dignidad de todos los países, ellos sí pueden violar tratados, ellos sí pueden manipular mercados. Lo que les molesta no es que se enojen, lo que les molesta es que se les diga la verdad en su cara. Como si Canadá tuviera que quedarse callado mientras ellos arrasan con todo y quieren destruir la economía canadiense. Vamos a hablar al rato, por cierto, de lo que está pasando en México, porque resulta que, vaya sorpresa, Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible, la administración Trump, por hundir el acero y el aluminio canadiense y mexicano con las tarifas, y ahora resulta que México está vendiendo más aluminio que antes. Pero bueno, ese será nuestro siguiente tema. Por lo pronto, ya vemos cómo aquí el tiro le salió por la culata, porque ese discurso pues no fue recibido con miedo aquí. Fue recibido con datos, con hechos, con consecuencias muy concretas, y desde ese momento el gobierno canadiense comenzó a subir el tono de la discusión. Y las relaciones bilaterales pues se enfriaron todavía más. El rechazo canadiense pues ya es más que claro. Si ustedes recuerdan, hace unos días Mark Carney, cuando lo cuestionaron sobre, oiga, ¿cuándo va a hablar con Donald Trump? Él dijo, who cares? ¿A quién le importa? Como si eso fuera algo importante. Y ahora, en plena semana de Thanksgiving, bueno, en Estados Unidos, aquí el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ya fue hace un mes, es un mes antes que allá. Pero en plena semana de Thanksgiving para Estados Unidos, de Acción de Gracia, pues ha sido un momento clave para el comercio, clave para el turismo. Es un momento en donde se supone que la economía se mueve más, y en Estados Unidos no solamente no se movió la economía, se desplomó. Casi un 30% menos de viajes por carretera. Todas estas familias canadienses que tienen también familia del lado estadounidense, que solían viajar a pasar Thanksgiving con su familia, pues ya no más, no fueron. Se habla de un 25% menos de viajes por aire y 30% menos por tierra. No es coincidencia, ¿eh? Lo que estamos viendo, por supuesto, aquí pues es un mensaje. Y el resultado directo de ese mensaje pues es ese desprecio que Hoekstra dejó ver en su discurso, porque claro, cuando tú insultas a un país entero, pues ese país va a responder. Y cuando ese país es Canadá, pues la respuesta no es un grito, ¿eh? La respuesta es una acción muy calculada, muy firme, muy contundente. Y no estamos hablando solamente de turistas que prefirieron pues quedarse del lado norte de la frontera. A ver, estamos hablando de un verdadero cambio cultural profundo. En una conferencia internacional que se llevó de seguridad allá en Halifax, varios senadores de Estados Unidos, varios senadores estadounidenses, incluso algunos del mismo Partido Republicano, tuvieron que reconocer ahí en Halifax que las decisiones de Donald Trump pues han sido erróneas. Que el tema de los aranceles, pues lo que terminó haciendo es poner un muro entre dos naciones que por décadas habían sido aliados históricos. Y que la percepción que se tiene aquí en Canadá sobre Estados Unidos, pues es una percepción muy negativa. El canadiense que solía ver a Estados Unidos pues como lo mismo prácticamente, o sea, no había diferencia. Pues ya no es así. Ahora el canadiense ya no ve a Estados Unidos como un vecino confiable, lo ve como un mal vecino. Uno que pone aranceles, uno que castiga, uno que amenaza, y ahora es un socio impredecible. Incluso, me atrevería a decirlo, hostil. Y cuando hasta tus propios senadores lo admiten, pues es que ya el daño es muy grande. Y el primer ministro canadiense fue muy claro en su respuesta, salió a decir que la etapa de integración automática con Estados Unidos, esa ya se había terminado, que toda esta relación económica tan estrecha que se había construido entre Estados Unidos y Canadá por mucho tiempo, pues ahora ya es una cosa vulnerable,
¿Qué quiere decir con esto de que ya es una vulnerabilidad? O sea, presumir que dependes mucho, que exportas mucho a Estados Unidos, ya no es un halago. Habla de tu vulnerabilidad. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.